Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un nuevo capítulo y una nueva teoría que espero que disfruten muchísimo. Antes de empezar, quiero aclarar algo importante. Yo no soy el dueño de esta teoría, ni de sus personajes, ni de la obra original. No soy el creador del anime ni de los personajes. Simplemente soy una persona que comparte estas historias para que todos podamos escucharlas, disfrutarlas y vivirlas juntos. Dicho esto, ahora sí, los invito a disfrutar de esta teoría y de este nuevo capítulo. Si les gusta el contenido, no se olviden de suscribirse y dejar su apoyo. También quiero aprovechar este momento para agradecer de corazón a todos los suscriptores y, especialmente, a los miembros del canal. Gracias a todos, desde el miembro del rango más alto hasta el más bajo, y desde el suscriptor más antiguo hasta el más reciente. De verdad, gracias por el apoyo constante. Como algunos ya saben por los directos, voy a dejar mi PayPal en la descripción. Mi objetivo es poder comprar una buena PC gamer, ya que me encantaría hacer directos más seguido, jugar los videojuegos que ustedes me han pedido, charlar con ustedes, escuchar música y pasar un buen rato juntos. Incluso, quién sabe, tal vez en algún directo podamos ver algún anime que ustedes quieran, o compartir otros contenidos en distintas plataformas. Actualmente edito los vídeos con la computadora que me regaló el Estado, la cual agradezco muchísimo, pero lamentablemente se me complica mucho. Por eso no puedo hacer directos jugando, ni poner música, y los vídeos me llevan bastante tiempo. Cualquier persona que quiera y pueda ayudarme, aunque sea con lo mínimo, se lo voy a agradecer de corazón. Todo el apoyo suma. A quienes donen, voy a compartir su mensaje en la comunidad del canal como agradecimiento. Esto realmente me ayuda a crecer y a mejorar el contenido para poder traerles cosas cada vez mejores. Ahora sí, sin más, los dejo con esta teoría. Espero que la disfruten muchísimo. Capítulo 36. La respiración resonaba en el vasto salón. Lento, pesado, profundo. En la cámara abierta, sonaba como un fuelle alimentando un horno. Bilbo se giró rígidamente. Una forma gigantesca se transformó bajo el oro, la mitad de una cabeza colosal emergiendo a medida que las monedas se deslizaban, un ojo enorme temblando bajo un párpado escamoso, comenzando a abrirse. Entonces algo más se movió. Más atrás, una cola se movía perezosamente, recorriendo el tesoro con un suave rugido metálico. Bilbo tragó. Tan grande. Smaug era mucho más grande de lo que cualquier relato le había hecho creer. Cuando el ojo del dragón comenzó a abrirse, Bilbo buscó a tientas el anillo y se lo puso. El mundo se retorció. La luz se dobló, el sonido se deformó. La realidad se tensó a su alrededor. Jimmy estaba sentado en los escalones de piedra fuera de la cámara, con los ojos cerrados, todos sus sentidos concentrados en su interior. Algo cambió. Una presencia que había permanecido latente se encendió de repente, un calor que floreció como una fragua que cobra vida, vasta y antigua, cuyo pulso se expandía hacia afuera. Tenía que ser Smaug. Otra presencia parpadeaba débilmente cerca, pequeña, nerviosa, inconfundiblemente Bilbo. Luego se desvaneció. No ha desaparecido, sino que se ha difuminado, como una sombra engullida por una oscuridad más profunda. Jimmy frunció el ceño. Cuando Bilbo llevaba el anillo y se concentraba en esconderse, percibir su presencia se volvía difícil, no imposible, pero sí poco fiable. Las cosas sin límites definidos siempre han sido problemáticas. Si sangraba, podía morir. Si no fuera así, sería un problema completamente distinto. Apartó ese pensamiento. Esto no tenía que ver con Sauron ni con las sombras. Esto trataba sobre un dragón. El oro se disparó al alza. Smaug despertó. Su forma completa se transformó bajo el tesoro, sus enormes alas se desplegaron ligeramente, sus escamas de color rojo dorado se rozaron contra la piedra y sus garras se flexionaron con un sonido como el de una roca que se parte. El corazón de Bilbo latía con fuerza contra sus costillas. Aun siendo invisible, se sentía expuesto. Smaug no podía verlo. Pero el dragón podía sentirlo. Ese corazón palpitante, esa punzada de miedo, resonaba en los sentidos de Smaug como un tambor. Un ladrón, gruñó Smaug, resonando su voz en el salón. Huelo a enano en ti. La cabeza del dragón se agachó. No, continuó. No es un enano. Es algo más pequeño. Algo tembloroso. Sus fosas nasales se dilataron. Escucho tu corazón, saboreo tu miedo. Sin embargo, no te veo. Smaug giró lentamente. ¿Dónde te escondes? Su enorme cabeza se cernía a escasos centímetros de la posición de Bilbo. La voz cambió, suave, persuasiva. Usted está aquí.
El anillo se resbaló. No por la fuerza. Por persuasión. Bilbo ni siquiera se dio cuenta de que lo había quitado hasta que el mundo volvió a la normalidad. Smaug sonrió. La voz del dragón no era solo un sonido, sino que se clavaba en la mente, una sutil atracción, una sugerencia más que una orden. Bueno, dijo Smaug, divertido. Ahí lo tienes. Bilbo se quedó paralizado. No soy un ladrón, exclamó desesperado. No soy un enano, soy justo. Soy justo. Smaug ladeó la cabeza. ¿Qué exactamente? Las palabras importaban. Siempre lo hicieron. Smaug no tenía miedo. ¿Por qué debería serlo? Para él, Bilbo no era una amenaza, solo una distracción, una curiosidad, algo con lo que jugar antes de aplastarlo. Entonces el dragón escuchó. Entonces habla, dijo Smaug. Pequeña criatura, dime quién eres. Bilbo tragó saliva con dificultad. No soy un ladrón, dijo de nuevo, con la voz temblorosa. Soy tu admirador. Silencio. Incluso el oro pareció dejar de moverse. Smaug parpadeó una vez. Un admirador. Eso fue inesperado. Un dragón tan antiguo y terrible como Smaug sabía perfectamente lo que era. Temido, maldito y odiado en todo el mundo. Un admirador. Interesante. Muy bien, dijo Smaug lentamente. Admirador. Se inclinó más cerca. Entonces, dime tu nombre, tus títulos. ¿De dónde vienes? Bilbo respiró hondo y habló, las palabras brotaron a borbotones, media verdad, media instinto. Vengo de muy abajo de la montaña. Crucé ríos y bosques para llegar hasta ti. Camino sin ser visto. Viajo con suerte. Soy amigo de los elfos. Los ojos de Smaug se entrecerraron. Invitado de los elfos, gruñó Smaug. Basta de preguntas. Su paciencia se agotó. Cuando termine contigo, daré caza a los enanos que se atrevan a regresar a mi montaña. La cámara tembló. Un enorme pilar se agrietó cuando Smaug lo atravesó, la piedra estalló hacia afuera y el oro se esparció como lluvia. Bilbo salió despedido por los aires, cayendo sin control, y con él voló una sola gema, que brillaba como si llevara en su interior el cielo nocturno. La piedra del arca. No necesitaba presentación. Una sola mirada bastó. Smaug respiró hondo, expandiendo su pecho y reuniendo fuego, pero en ese instante, Bilbo se volvió a poner el anillo y desapareció de la vista. La cabeza del dragón se sacudía de un lado a otro. Desaparecido. De nuevo. ¿Dónde? Siseó Smaug. ¿A dónde fuiste? Sobre la cámara, caía polvo del techo. Stone gimió. Afuera, Gimli abrió los ojos. Está despierto. La propia montaña parecía confirmarlo. No podemos dejar a nuestro ladrón solo ahí dentro, dijo Thorin escudo de roble con gravedad. Desenvainen sus espadas. Por fin, murmuró Gimli, apoyando el pesado sable sobre su hombro. Hagámosle una visita. Él avanzó con ímpetu. Este Thorin era diferente del que había partido en primer lugar. Orgullo intacto, espalda recta, reacio a abandonar a cualquiera que caminara a su lado. Mientras avanzaban, Thorin habló rápidamente. Las forjas aún podrían funcionar. Si queremos matar a Smaug, los hornos son nuestra única oportunidad. Lo atraeremos hacia las salas inferiores. Gimli asintió. Lo mantendré ocupado. Dame un enano que conozca los túneles. Cuando estés listo, avísame. Thorin lo miró a los ojos. Reténganlo si pueden. Y traigan de vuelta a nuestro ladrón. Gimli se tocó el pecho. Si yo estoy aquí, nadie se queda atrás. Luego se fue. El cubo descansaba entre sus dientes, pequeño y sólido, la única forma de mantenerlo seguro. El pesado sable estaba guardado. Para ello, la hoja más ligera era mejor. La velocidad importaba. La precisión era importante. Gimli escaló, moviéndose entre la piedra y la sombra hasta que vio al dragón abajo, Smaug merodeando por el tesoro, con el oro rodando bajo sus garras como agua. Gimli se agachó sobre un pilar destrozado y esperó. Entonces saltó. La hoja brilló. Apuntó a la base del ala, justo donde la fuerza se encuentra con el hueso. Demasiado lento. La cola fue lo primero. Una pared de músculo se estrelló contra él en el aire. El impacto lanzó a Gimli a través de la cámara más rápido de lo que su salto lo había llevado dentro. Golpeó la piedra con fuerza. Bones protestó. Luego queje. Para cuando se puso de pie, la mayor parte de las heridas ya habían desaparecido. Cualquier otra persona se habría sentido destrozada. Smaug no hizo ninguna pausa. El fuego se propagó rápidamente.
Jimmy se agachó detrás de una columna mientras las llamas la envolvían. El calor le quemaba la carne, le cocinaba la piel, y el dolor se agudizaba de inmediato. Me dolió. Mucho. Pero eso no lo detuvo. Se movió de nuevo, trepando, pegándose a la piedra mientras Smaug lo escudriñaba, con las fosas nasales dilatadas. Ladrón, gruñó Smaug. Hueles a sangre y acero, no puedes esconderte para siempre. Jimmy se dejó caer silenciosamente detrás de él. La hoja se movió. Con cuidado. No fue un golpe mortal. Aún no. El acero sonó. Las escamas estallaron hacia afuera en una lluvia de chispas y fragmentos. Smaug rugió, el dolor y la sorpresa desgarrando el sonido, sus alas flexionándose violentamente. Pero la balanza se mantuvo. Jimmy había provocado la huelga. Necesitaba que el dragón estuviera enojado, concentrado e imprudente. Y sobre todo, necesitaba que Smaug fuera castigado. La verdadera batalla acababa de comenzar. Capítulo 37. Smaug rugió, no herido, sino enfurecido. Aún sin romper las escamas, el golpe lo había insultado, y el dragón respondió con fuego, llamas que inundaron el salón, la piedra resplandeciendo en rojo, el oro fluyendo como agua. Jimmy, observando atentamente, lo captó. La visión de Smaug era débil. No ciego, sino limitado. Las formas estáticas apenas se percibían, pero en el momento en que algo se movía, el dragón reaccionaba al instante, rastreando, prediciendo y atacando con una precisión aterradora. Como una rana. Visión basada en el movimiento. Jimmy se adaptó de inmediato, ralentizando sus movimientos y utilizando el sonido y los escombros dispersos para atraer la atención del dragón hacia donde él quería. Mientras observaba, el respeto se fue instalando a pesar de sí mismo. Esto era un dragón. Aunque no había alcanzado su tamaño adulto, Smaug era casi perfecto. Las membranas de las alas estaban reforzadas con finas escamas, flexibles, resistentes y lo suficientemente duras como para que rasgarlas requiriera una abertura perfecta. 3 segundos. Eso era lo mínimo. 3 segundos de quietud para destruir un ala correctamente. Y solo habría una oportunidad. Si fallabas, Smaug alzaría el vuelo y jamás volvería a aterrizar. Jimmy probaba con cautela, golpeando la báscula para medir la resistencia, sin forzar demasiado, sin llegar nunca a activar la alerta máxima. La conclusión era clara. Las escamas de Smaug no eran invencibles. 2 golpes en el mismo lugar con la cuchilla Cloud Coil bastarían para atravesarla. Con las garras, era posible una penetración limpia. Mientras Smaug permaneciera en el suelo, Jimmy podría matarlo. El truco consistía en mantenerlo allí. Jimmy comenzó a provocar al dragón deliberadamente, con ruido por aquí, movimientos por allá, manteniendo a Smaug furioso y a raya, estudiando patrones, puntos ciegos y hábitos. Por muy inteligente que sea, una bestia sigue teniendo instintos. Los instintos podrían ser explotados. Un repentino estruendo metálico resonó en el pasillo. Tanto Jimmy como Smaug se volvieron. Los enanos. Ocultos entre los carros de mineral, los hombres de Thorin escudo de roble se dejaron ver. ¿Vendrá a por nosotros?, susurró uno. No lo sé, respondió otro, aferrándose a las extrañas cargas incendiarias que llevaban. Pero quedarse quieto es peor. El martillo volvió a sonar. La cabeza de Smaug se giró bruscamente hacia el sonido. Enanos, siseó Smaug. Y se movió. Thorin corrió. Hay que reconocerle que corrió bien, guiando a su gente a través de túneles que se derrumbaban y cadenas que caían, atrayendo a Smaug hacia lo más profundo, utilizando la propia montaña. Contra todo pronóstico, lograron atrapar al dragón dentro de la cámara de la forja. «Os arrastráis como insectos», gruñó Smaug. «¿Creéis que esto me detendrá?» Jimmy llegó justo cuando Thorin le gritó, provocándolo deliberadamente. «¿Nos temes?», dijo Thorin. «Ya ni siquiera puedes escupir fuego correctamente». El insulto funcionó. Smaug exhaló. Las llamas brotaron e incendiaron los antiguos hornos. Tras años de silencio, las forjas volvieron a la vida con un rugido ensordecedor. «Bien», murmuró Jimmy. «Ahora se pone interesante». «Bombur, aviva el fuego», ordenó Thorin. «Bilbo, arriba, prepárate para accionar la palanca». «Lo llevaré allí», dijo Jimmy. Agarró a Bilbo por el cinturón y lo levantó con facilidad. Algo duro golpeó contra su pecho. La piedra del arca. Sin dudarlo, Jimmy lo deslizó dentro del cubo y luego lo aseguró debajo de su armadura. La joya de la corona de Erebor no volvería a extraviarse. Algunas historias tienden a complicar las cosas. Jimmy no lo hizo. Esa piedra pertenecía al rey. Sin debates. Sin demoras. Sin errores.
Más tarde, cuando el dragón muriera, volvería con Thorin, donde pertenecía. Dejó a Bilbo en el suelo. Mantente concentrado, dijo Jimmy. Lo estás haciendo bien. Mientras los hornos ardían con más intensidad, Jimmy volvió a mirar al dragón rugiente. El plan tenía un problema. Uno grande. Intentaban matar a Smaug como si fuera una máquina. Y Smaug no era una máquina. Estaba vivo. Y enfadado. Debería decir muy enfadado. Dejar que otros se precipitaran a sacar ventaja antes de que el dragón estuviera muerto habría sido una locura. Si el rey cayera y cada heredero creyera que la mera posesión significa gobernar, ¿abrirías las puertas y los invitarías a todos a entrar? Por supuesto que no. Con Jimmy aquí, Smaug no necesitaba a nadie más para terminar el trabajo, y cualquiera que esperara sacar provecho del caos podía mantenerse bien lejos. Bilbo salió despedido hacia arriba, aterrizando con fuerza contra la palanca de control situada encima de la fragua. «Sujétalo», gritó Thorin escudo de roble. «Solo un poco más». Enseguida, respondió Jimmy con calma. Inspeccionó la cámara con la mirada y entonces divisó un carro cargado de mineral. «Perfecto». Jimmy vomitó. El contenido del carro silbaba por el aire, el hierro y la piedra desgarraban la rejilla como fuego de artillería, el impacto obligaba a Smaug a azotar su cola una y otra vez, desviando la andanada. Smaug inhaló. Jimmy lo veía venir. Mover. En el lugar donde había estado parado, se desató un incendio. El calor era tan intenso que le quemaba la piel, pero Jimmy ya estaba a salvo. Thorin exhaló bruscamente. «Bilbo, tira». Bilbo saltó y tiró de la palanca. El vapor rugía. El agua subió con fuerza. El sonido era violento, como el de metal hundiéndose en el hielo. La llama que Smaug había reunido se extinguió antes de poder ser liberada. Por un instante, la esperanza brilló. Entonces la realidad respondió. Las llamadas armas secretas explotaron contra la piel de Smaug, destellando inútilmente, y las chispas se extinguieron en las escamas intactas. Ni siquiera lograron frenarlo. «Por el camino real», ordenó Thorin. «Muévanse. Ahora». Jimmy observó cómo el dragón se liberaba de las cadenas y los carros de mineral, mientras el oro fluía a su alrededor como luz fundida. Y lo entendió. Este plan era erróneo. Un error fatal. Intentar hervir vivo a un dragón de fuego era como intentar ahogar un pez. Smaug nació de las llamas. El calor no era una debilidad. Era su elemento. Jimmy suspiró en voz baja. Thorin tenía buenas intenciones. Sencillamente, no conocía a los dragones. Mientras Smaug estaba distraído por los enanos, Jimmy escaló, en silencio y con precisión, hasta alcanzar la gran viga que cruzaba el camino real. Se pegó a ella y no se movió. Ni siquiera respirar profundamente. Sus garras se deslizaron libremente, dejando al descubierto 6 puntas de hueso y metal endurecido bajo la piel. Finalmente, Smaug se desató, con la furia ardiendo en sus ojos. «Tontos», tronó. «Pagaréis por esto, todos vosotros». Atravesó el arco de entrada y entró en el gran salón. Piedra hecha añicos. Oro esparcido. Y pasó justo por debajo de Jimmy. Thorin le gritó, la furia y el dolor brotando en palabras que resonaron por todo el salón, las cadenas tintineando mientras intentaba reivindicar la propiedad, la historia, la justicia. Jimmy apenas escuchaba. Estaba observando la tensión muscular. Posición del ala. Momento. La voz de Thorin se alzó, orgullosa y desafiante, pero Jimmy solo podía pensar en una cosa. Hablar era fácil. El dragón había cometido un error. Se había quedado en el suelo. Y Jimmy ya no quería esperar más. El plan erróneo estaba a punto de corregirse. Capítulo 38. Una enorme estatua dorada del rey enano apareció repentinamente ante Smaug. Smaug se quedó paralizado por un instante. ¿Qué es esto? ¿Estás intentando presumir de tu riqueza ante mí? ¿A mí? ¿En serio? A veces, la inteligencia es algo bueno, a veces te puede costar la vida. Si esto fuera una bestia de verdad, perdería el tiempo hablando contigo. Te habría aplastado de un solo zarpazo. Auge. La estatua dorada se hizo añicos. El oro fundido se derramó, impactando contra Smaug y sepultándolo bajo un torrente de metal líquido. Thorin apretó la cadena de hierro con una mano, observando cómo Smaug era completamente engullido. El dragón se quedó quieto. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Thorin. Estaba a punto de aplaudir. ¿Venganza? Venganza. Te voy a enseñar lo que es la verdadera venganza. La voz de Smaug se quebró, casi como un sollozo. El dolor provocado por el oro fundido lo había aterrorizado.
Después de todo, para los estándares de los dragones, aún era joven. Un niño dragón, en realidad. Por eso sentía curiosidad por todo. ¿Por qué se había dejado engañar por Bolsón? ¿Por qué había perdido el tiempo discutiendo con Thorin? ¡Zas! Jimmy saltó desde la viga superior. 6 garras de lobo se clavaron directamente en la espalda de Smaug. Chisporrotear. El oro fundido aún no se había enfriado por completo. La piel de Jimmy se quemó al instante en el punto de contacto. Pero Smaug ni siquiera se dio cuenta de que llevaba un nuevo jinete a cuestas. Pensó que simplemente era el oro ardiendo otra vez. Con un rugido furioso, derribó la puerta principal y se elevó hacia el cielo. Smaug, cubierto de una capa dorada, ascendió más alto y luego sacudió su cuerpo violentamente. El llamado baño de oro de la marca Thorin se esparció y cayó al suelo como lluvia. Haré que los desdichados habitantes de Ciudad del Lago comprendan lo que realmente es la ira de Smaug. Oye, lagarto. La voz de Jimmy resonó en el viento. No vas a ir a ninguna parte. Baja. Ahora mismo. Una garra de lobo lo inmovilizó firmemente en su lugar. El otro atacó una y otra vez. La carne se desgarró. Salpicó sangre. Ah. Smaug aulló de dolor, se agitó salvajemente en el aire, rodó de izquierda a derecha y golpeó su cola contra Jimmy una y otra vez. La cola no solo no logró derribar a Jimmy, sino que además Jimmy aprovechó el impulso. Ruido sordo. El enorme sable se clavó directamente en el cuerpo de Smaug. Rugido. Esa hoja era larga. No se trataba de una herida superficial como las causadas por las garras. Aunque no perforara un órgano vital, estuvo muy cerca. Smaug entró en pánico. Giró la cabeza bruscamente y le lanzó un mordisco a Jimmy. Charla. Omitido. Completamente. Jimmy ya había calculado la posición. Mientras Smaug permaneciera en el aire, no podría asestarle un golpe certero. Solo la punta de la cola podía alcanzarlo. Y aunque le alcanzara, la regeneración de Jimmy era más rápida que el daño. El plan de Jimmy era sencillo. Excavar. Profundiza más. Y sigue cavando. Haz un agujero que atraviese el cuerpo de Smaug. Mientras el dragón no lo matara primero, Jimmy iba a ser el parásito más testarudo que ese dragón jamás hubiera conocido. Smaug también se dio cuenta. El pánico se transformó en instinto puro. Cuando las garras de Jimmy comenzaron a raspar el hueso, la verdadera ferocidad de Smaug finalmente despertó. Abrió las fauces. El fuego del dragón estalló. En ese momento, los enanos llegaron a la entrada del castillo. ¿Lo que está sucediendo? Jimmy, ¿alguien ha visto a Jimmy? ¿Por qué grita Smaug así? ¿Por qué vuela de forma tan errática? Baughin entrecerró los ojos mirando al cielo. Alcanzó a ver un destello de acero frío bajo la luz del sol. Jimmy parece estar sobre el lomo del dragón. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Nos vamos a quedar aquí parados sin hacer nada? No. Thorin se giró bruscamente. Busca en la armería. Mira si queda alguna balista matadragones. Bombur, ven conmigo. Vamos a apoyar a Jimmy. Miró a los demás con voz dura. Balin, si no hay armas matadragones, ninguno de vosotros saldrá. Si caigo en batalla, Kili heredará el título de rey bajo la montaña. Thorin desenvainó a Orcrist y salió disparado por la puerta. En ese momento, Smaug realmente dio todo de sí. El fuego del dragón se acumuló en su garganta. Palanqueta. El fuego del dragón lo envolvió. La carne se quemó. El hueso quedó al descubierto. Su esqueleto de color metálico brillaba con un tenue resplandor rojo, como si una luz fundida fluyera a través de él. La armadura fundida goteaba de su cuerpo, gota a gota. Incluso el casco estaba a punto de derretirse. De repente, Jimmy sintió un entumecimiento agudo que lo recorrió. Al instante siguiente, un violento rayo estalló desde encima de su casco. Un enorme arco eléctrico recorrió el cuerpo de Smaug. El dragón se convulsionó violentamente. El fuego del dragón murió en su garganta. Smaug cayó directamente al suelo. Auge. Los arcos eléctricos seguían danzando sobre el cuerpo de Jimmy. Sus heridas ya se habían regenerado por completo. Las manos de Jimmy se movieron tan rápido que dejaron imágenes residuales. Cortó limpiamente las membranas de las alas de Smaug. Veamos cómo vuelas ahora. Sin pausa, Jimmy volvió a subirse a la espalda de Smaug y comenzó a atacarlo sin piedad. Por alguna razón, las cuchillas de las garras de Jimmy ahora crepitaban como relámpagos. También brillaban tenues chispas rojas a lo largo de sus bordes. «Odulf, ¿qué clase de monstruo eres?» Smaug estaba aterrorizado. Era la primera vez que veía una criatura viviente que no pudiera morir quemada por el fuego de un dragón.
La armadura quedó prácticamente destruida. Sin embargo, el hombre que estaba debajo estaba perfectamente bien. ¡No! Parecía incluso más enérgico. Smaug se abalanzó y mordió. Ja ja ja, esto es genial. Jimmy se apartó rodando. Una oleada de calor le subió al pecho. La piedra del arca. Debería guardar esto primero. Jimmy lo guardó dentro del cubo orádrico. Se arrancó la armadura deformada y se quitó el casco. Ambas garras brillaban con frialdad. Rugido. Smaug, tú eres más bestia que yo. El fuego del dragón volvió a estallar. Jimmy se lanzó directamente a través de las llamas. Una garra atacó. Smaug gritó cuando uno de sus ojos fue destruido. Jimmy dio una voltereta hacia arriba, aterrizando sobre la cabeza de Smaug. Sus cuchillas con forma de garra descendieron en una tormenta de golpes. Smaug intentó alzar el vuelo. Luego echó un vistazo a sus alas desgarradas y goteando. Jimmy era como un parásito inmortal, que causaba un daño implacable. En el momento justo, Jimmy sacó el sable. Un golpe decisivo. La hoja atravesó directamente el ojo que le quedaba a Smaug. Rugido. Jimmy salió despedido a más de 50 metros de distancia. Se puso de pie, rugiendo en respuesta. Su grito resonó junto con el último alarido de muerte de Smaug. Auge. Smaug estaba muerto. El sable le había atravesado el cráneo. Su cuerpo estaba cubierto de innumerables marcas de garras. Había más de 40 heridas lo suficientemente profundas como para dejar el hueso al descubierto. Las lesiones leves fueron incontables. Resoplido, Jimmy estaba agotado. Tras descansar un rato, comió 5 o 6 trozos de pan lembas élfico. Sacó ropa limpia del cubo orádrico y se cambió. Guardó la piedra del arca en su bolsillo. La sangre de dragón no merecía la pena coleccionarla. Las membranas de las alas estaban bien. Delgadas escamas de dragón los cubrían. Serían un excelente revestimiento para armaduras. Las escamas del dragón en sí no eran impresionantes. Eran inferiores al metal, y Jimmy no necesitaba ese peso extra. Los huesos de dragón eran interesantes. Ni siquiera sus garras afiladas podían cortarlas fácilmente. Quizás sirvan para forjar armas. Ya eran parcialmente metálicos. Los enanos eran expertos en este campo. Thorin y su gente podían con ello. Los dientes de dragón eran demasiado pequeños y puramente de hueso. Una daga de diente de dragón era imposible. Aún así, traerlos de vuelta para que Stark los estudie podría ser útil. Jimmy examinó a Smaug por última vez. A regañadientes, cortó un gran trozo de carne de la pierna y luego guardó el cadáver de Smaug dentro del cubo orádrico. Un solo dragón ocupaba 4 espacios del inventario. Todos los demás objetos diversos de Jimmy, juntos, ni siquiera llenaban 2 cajas. Mientras masticaba pan lembas, Jimmy caminó hacia la montaña solitaria. Capítulo 39. ¿Se cayó ahí hace un momento? Sí, lo vi. Justo ahí. Rápido, rápido. Jimmy necesita nuestra ayuda. La voz de Thorin resonó por las montañas. Oye, Thorin. Por aquí. Jimmy saludó desde abajo. Necesito tu ayuda, es un trozo de carne enorme. ¿Me puedes ayudar a cargarlo? Palanqueta. El alivio inundó la voz de Thorin. Al instante siguiente, Jimmy vio al Bombur, de cuerpo redondeado, rodando cuesta abajo, con Thorin deslizándose detrás de él. ¿Estás bien? ¡Qué bien! ¿Y Smaug? Lo vi caer. Los cuervos ya regresaron volando. ¿Está muerto Smaug? ¿No estás herido? ¿Dónde está tu armadura? Tu espada. Bombar, atrápalo. Bombur apenas había logrado incorporarse cuando Jimmy le arrojó la carne de dragón directamente a los brazos. Uf. Bombur se desplomó de nuevo al suelo. Thorin, haces tantas preguntas que es difícil saber por dónde empezar. Jimmy soltó una risita. Smaug está muerto. Volvamos primero. Ah, por cierto, tengo un regalo para ti cuando regresemos. Un regalo que sencillamente no puedes rechazar. Vamos, yo también tengo curiosidad por saber si la carne de dragón sabe bien, si es así, me espera un festín. Jimmy recogió la carne de dragón de manos de Bombur y caminó junto a Thorin. Oye, Jimmy. ¿Ese trozo es carne de Smaug? Entonces, ¿dónde está Smaug? Te lo diré cuando volvamos, pero sí, está muerto. Smaug era un dragón de fuego. Intentar quemarlo con oro fundido es como intentar ahogar un pez. Jimmy habló con calma mientras caminaban. Por eso me escondí en la viga con antelación. Cuando pasó volando, me lancé directamente sobre él. Destruí sus alas. Una vez que estuvo en tierra, ya no era mi oponente. Pero ahora Smaug está muerto, y eso cambia tu plan por completo.
14 enanos, un ladrón y yo no podemos contener la montaña solitaria. Debes reunir tus fuerzas lo antes posible. Y los elfos del bosque. Aunque exista un acuerdo, con un número tan reducido de participantes, es posible que no lo respeten. Y la ciudad del lago. Esas turbas oportunistas tampoco se quedarán calladas. Así que primero nos preparamos. Sugiero sellar la puerta principal. Jimmy expuso su estrategia paso a paso. Thorin escuchaba, pero su expresión se tornó más seria. Todavía no habían encontrado la piedra del arca. Sin ello, aún no era el verdadero rey bajo la montaña. Si incluso los enanos llegaran ahora, no se atrevería a abrir las puertas, y mucho menos los elfos del bosque. ¿Smaug ha muerto? Balin le preguntó a la pared. Por supuesto. Oh. 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 Regresaron al antiguo salón del rey. El oro ya se había enfriado. El suelo dorado aún irradiaba calor. Todos, hagan espacio. Voy a sacar a Smaug y te lo voy a demostrar. Auge. Apareció el cadáver de Smaug. Los enanos se quedaron paralizados, atónitos y en silencio. Jimmy sonrió. Soy un aventurero veterano. Si no tuviera algunos ases bajo la manga, ¿cómo me atrevería a desafiar a Smaug solo? Y Thorin. Te dije que tenía un regalo para ti. Mirar. Jimmy metió la mano en el bolsillo y sacó la piedra del arca. La piedra del arca. Thorin contempló la gema con una mezcla de asombro y alegría. Por un breve instante, Jimmy pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Cuando apareció la piedra, un tenue arco eléctrico pareció parpadear a través de su superficie. La piedra del arca era diferente ahora. Parecía como si hubiera sido purificado. Thorin sostenía la piedra del arca en sus manos. En sus ojos solo había entusiasmo, ni rastro de codicia. Bien. 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 Con la piedra del arca, ahora puedo invocarlos abierta y legítimamente. Gracias, el confiable Jimmy. Siempre serás un amigo de los enanos, recordado por generaciones. La expresión de Baggins cambió ligeramente. Instintivamente metió la mano en el bolsillo. Él lo sabía muy bien. La piedra del arca había estado en su bolsillo antes, así que ¿cómo acabó allí? Lo que siguió fue la limpieza y la preparación. Smaug había sido derrotado, pero el peligro apenas había llegado. 14 enanos, un ladrón y Jimmy no eran ni de lejos suficientes para detener a las fuerzas impulsadas por la codicia. Los elfos del bosque podrían sonreír y asentir con la cabeza mientras, en secreto, traman lo contrario. Los habitantes de Ciudad del Lago observaban con ojos hambrientos. Es posible que otros clanes enanos lleguen no para apoyar a Thorin, sino para desafiar su pretensión al trono. Un Jimmy masticaba carne asada de Smaug. Estaba seco, y después de cada bocado quedaba una leve sensación de ardor. Aparte de Jimmy, nadie más podía comerlo. Bombur lo había intentado antes, y acabó con la boca cubierta de ampollas. Jimmy, sin embargo, se sentía bien. Con cada bocado, una oleada de energía recorría su cuerpo. Los enanos se reunieron para discutir las defensas. Decidieron sellar primero la puerta trasera, abandonar la ciudad exterior y las torres de vigilancia, y bloquear la única entrada que Smaug había derribado. Se recolectaron todos los recursos aprovechables de la montaña. La montaña solitaria sería fortificada. La riqueza realmente conmovió los corazones. La armadura destrozada de Jimmy fue apartada. Ambas cuchillas estaban deformadas. El casco descansaba en sus manos. En su interior había una bobina de arco quemada. Tenía que ser el plan B de Tony. Si Jimmy había adivinado correctamente, el casco contenía sistemas de seguimiento, posicionamiento y monitorización de audio, posiblemente incluso grabación visual. Y, en efecto, así fue. No solo grababa vídeo, sino que lo transmitía en tiempo real. Lo único que Tony no había previsto eran el cubo orádrico y las reglas de la mazmorra. Ningún nivel de tecnología podría salvar esa brecha de señal. En cuanto al generador de arco eléctrico dentro del casco, hacía algo más que suministrar energía. Contaba con un sistema de seguridad de emergencia. Cuando la destrucción era inminente, primero liberó electricidad de bajo voltaje para formar una barrera protectora alrededor de Jimmy, y luego descargó una enorme ráfaga de energía que electrocutó a todos los organismos bioeléctricos en un radio de 50 metros. Debido a la supresión de reglas, el resultado se vio significativamente debilitado. Aún así, fue suficiente para que una criatura de primer nivel como Smaug colapsara al instante. Y eso no fue todo. La piedra del arca, incrustada en la armadura del pecho de Jimmy, portaba una leve maldición.
Esa maldición había sido completamente purificada por el abrumador rayo. La primera asistencia de Tony a larga distancia de nivel divino. Una victoria ajustada. Jimmy se quedó mirando el módulo integrado con forma de chip que habían extraído del casco. No sabía si reír o llorar. Tony tenía buenas intenciones, de eso no cabía duda. Pero ese tipo de buena voluntad, aplicada a los niños de hoy en día, podría malinterpretarse fácilmente. Los jóvenes de este mundo gritaron sobre la libertad durante todo el día. Con algo así vigilándolos, la libertad era, en el mejor de los casos, cuestionable. En cuanto a Jimmy, no le importó mucho. Él no salía con nadie, y la preocupación de Tony por su seguridad no era precisamente siniestra. Palanqueta. Torín se acercó personalmente y observó cómo Jimmy descuartizaba la carne de dragón. Ya lo hemos hablado. Podemos tomar varios huesos de dragón importantes, mezclarlos con metal y con el metal de tu armadura original para reforjar una nueva armadura y 2 espadas. Si esperamos más tiempo, podríamos reunir a más artesanos y crear armas y armaduras aún mejores. Los elfos del bosque tienen algo valioso aquí. Estoy dispuesto a intercambiar la promesa de que me ayuden a perfeccionar los defectos de la armadura y las armas. Jimmy dejó de cortar. Esto puede esperar. Forja primero las hojas. Tengo la sensación de que pronto los necesitaremos. Se avecina la guerra. Estaba seguro de ello. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal de Leiken en YouTube capítulo 40. Las palabras de Jimmy dejaron a Torín profundamente preocupado. Smaug había muerto. El mayor elemento disuasorio que protegía la montaña solitaria había desaparecido. En comparación con el colosal dragón, el mundo creía que sería mucho más fácil lidiar con los enanos que mataran a Smaug. Y cuando los cuervos volaron de regreso a la montaña solitaria, todo ya había comenzado. Los codiciosos no se quedarían quietos. Ya estaban en movimiento. Sí, no solo los codiciosos habían empezado a actuar, sino que las fuerzas verdaderamente siniestras también habían empezado a agitarse. Las primeras en movilizarse fueron las fuerzas expedicionarias orcas. Su vanguardia ya estaba cerca de llegar a Ciudad del Lago. En cuanto a su propósito, era simple. Sacrificio. No solo en la Kettown, si pasaban junto a un hormiguero, probablemente lo escaldarían con agua hirviendo por diversión. ¿Podrá Leytown sobrevivir a esto? Gandalf, rescatado de la jaula donde había estado colgado, montó en su caballo y cabalgó directamente hacia la montaña solitaria. Tuvo que advertirles. Mientras tanto, los elfos del bosque se regocijaron al saber que los cuervos habían regresado. El regreso de los Ravens significaba una cosa. Smaug estaba muerto. Si Smaug estuviera muerto, entonces la promesa podría cumplirse. Pero entonces surgió otro pensamiento. En tan poco tiempo, los enanos no habrían podido reunir un verdadero ejército. Eso significaba que Smaug había muerto por casualidad. Si ese fuera el caso, ¿de verdad tenían que cumplir la promesa? ¿Y qué me dices del collar de piedras preciosas blancas? Eso había pertenecido a la esposa del rey. ¿Por qué los enanos deberían exigir el pago 2 veces? Y también estaba la irritación de Thranduil. La actitud desdeñosa y orgullosa de Thorin había dejado un sabor amargo. Solo quedaban 13 enanos, pero él seguía actuando con tanta arrogancia y prepotencia. ¿Qué arrogancia le quedaba? Estaba de pie ante el rey de los elfos del bosque. Movilicen a las tropas. Marchamos hacia la montaña solitaria. Cumpliremos la promesa hecha hace mucho tiempo. Padre, ¿no se supone que debemos mantener a los enanos de la montaña solitaria? ¿Por qué suena esto como? Legolas dio un paso al frente, intentando detenerlo. Legolas. La voz de Thranduil era fría. Solo el vencedor tiene derecho a hablar de misericordia. Con tan solo un puñado de enanos, aunque Thorin se autoproclame rey bajo la montaña, no podrá proteger esa riqueza. Si no hacemos nada, alguien más se encargará de ellos por nosotros. Thranduil se dio la vuelta, montó a caballo y cabalgó hacia la montaña solitaria. En Ciudad del Lago, el codicioso maestro ya estaba armando a los habitantes. Planeaba formar un grupo de exploradores suicidas para investigar la situación en la montaña solitaria. Smaug estaba muerto. Muchos habitantes del pueblo lo habían presenciado personalmente. Un enorme relámpago rasgó el cielo. Smaug cayó del cielo y jamás volvió a alzar el vuelo. Esto fue un castigo divino. Los rumores se propagan rápidamente. Los enanos habían excavado la montaña solitaria para almacenar oro y piedras preciosas. Se decía que el tesoro que había en su interior era incalculable. Si no podían reclamar una parte abiertamente, robar un poco también contaría.
Además, no muchos enanos habían subido a la montaña. Quizás Smaug ya los había matado a todos. El tesoro sin dueño pertenecía a quien lo recogió. Perfectamente razonable. Así, el señor de Ciudad del Lago comenzó a reunir un grupo armado. El comandante elegido fue Alfredo de Ciudad del Lago. A decir verdad, el maestro quería a Bart. Se decía que el antepasado de Bart había atravesado una vez una escama de dragón con una flecha negra. Fuera cierta o no esa leyenda, las habilidades de Bart con el arco eran innegables. Lamentablemente, Bart se negó rotundamente. El maestro incluso lo metió en prisión, pero aún así no logró que aceptara. Sin otra opción, el maestro envió a Alfred en su lugar. Aún así, dio una orden clara. Si las cosas salieron mal, regrese inmediatamente. En Lake Town todavía necesitaban a Alfred como ayudante. Alfred se emocionó tanto que se le llenaron los ojos de lágrimas. Si esto funciona, cuando regrese, te nombraré mi lugarteniente. Eso fue lo que Alfred pensó para sí mismo. En la montaña solitaria, Thorin y los demás habían pasado días preparándose. Con la ayuda de Jimmy, la puerta principal quedó completamente sellada. Solo una torre de vigilancia en la parte superior permanecía utilizable. El acceso y la salida se realizarían mediante cuerdas. Las montañas de oro que había en el interior quedaron intactas. Las forjas se volvieron a poner en marcha. Se descubrieron provisiones almacenadas. Y según la costumbre enana, los caídos fueron sepultados. Una vez que todo estuvo preparado, Thorin dirigió personalmente a los demás para forjar las armas de Jimmy. El sable y la hoja fueron reforjados utilizando los huesos del dragón Smaug. El resultado fue sorprendente. Su peso aumentó a más del doble. Su filo y durabilidad alcanzaron un nivel completamente nuevo. Como era de esperar, los dispositivos de rastreo ocultos en el interior también fueron desmantelados. Palanqueta. Tras inspeccionar las dos cuchillas, Jimmy abrió su panel de atributos. Los cambios fueron significativos. Nombre: Jimmy Alstead. Nivel 9, 22% edad. 1 habilidades: curación acelerada, sentidos salvajes, olfato mejorado, combate cuerpo a cuerpo avanzado, maestría en armas blancas y con garras equipo, aleación de adamantium con memoria impresa, vinculada a fuerza, 50 agilidad, 55 mental. 35 puntos disponibles. 0 habilidades marciales. Silat, sonido metálico. Jimmy apretó el puño. 3 cuchillas con forma de garra se desplegaron al instante. En efecto, las relucientes garras del lobo parecían transportar una tenue niebla roja que fluía por su superficie, casi seductora por su intensidad. En las puntas, de vez en cuando parpadeaban arcos eléctricos apenas visibles. Así que incluso esto podría evolucionar. Al mismo tiempo, demostró una cosa. La diferencia entre él y un Logan adulto seguía siendo enorme. Logan no había comido ni de lejos tanto como antes. Por otro lado, Logan había sobrevivido a una explosión nuclear, y había recibido una explosión desintegradora de Fénix Oscura en toda su fuerza. Suspiró. Un largo camino por delante. Jimmy se metió una galleta élfica en la boca. En comparación con las bombas nucleares y la incineración cósmica, seguía prefiriendo el pan élfico y la carne de Smaug. Carne y verduras, en perfecto equilibrio. No está nada mal. Aún así, todo esto me pareció un poco irreal. Jimmy sacó la piedra cerebral que había desenterrado del cráneo de Smaug. Hacía un calor sofocante. Su color se asemejaba al de un cristal rojo, como si en su interior fluyera lava fundida sin cesar. Jimmy. ¿Estás mirando eso otra vez? Baujin se quedó paralizado por la impresión al ver las garras del lobo por primera vez. ¿Qué? Esto. Jimmy bajó la mirada. Los cambiaformas pueden transformarse en osos. Las águilas pueden hablar. Yo maté a Smaug. Así que es natural que sea un poco diferente. Y usted mismo lo vio. Incluso los huesos de Smaug se pueden forjar en espadas como el acero. No puedes creer en serio que mi fuerza proviene de comer más que los demás. Jimmy retrajo sus garras y sonrió. Oh, lo siento. He vivido en bolsón cerrado toda mi vida. Mi perspectiva es limitada. Es comprensible. Soy inusualmente especial. Jimmy sonrió. Este lugar aún podría explicar algunas cosas. Si sacara esas garras en Marvel, la gente lo perseguiría por todo el planeta. Incluso Hulk fue perseguido sin descanso. El antiguo helado tenía viales de sangre en laboratorios. Tony incluso tenía una armadura en manos de un oficial militar llamado James Rhodes. Lo llamaron un regalo privado, pero en realidad, fue un acuerdo.
Sin una amenaza externa capaz de aniquilar a la humanidad, el conflicto interno siempre se tornaba brutal. En un mundo donde la gente pudiera dividirse en 97 géneros y pelear por ello, si mostrarás tus garras de lobo en público, la sombra de la guerra no era lo único que se cernía sobre nosotros.